Saludos, amigos de Crónicas de Medianoche. Bienvenidos a otro relato. Existen algunas pinturas que nos despiertan todo lo bueno y lo noble que existe en nuestras almas, pero hay otras que son tan oscuras que pueden hacerte perder el sueño e incluso llevarte al ruin mundo de la locura. Preparen un café, pónganse sus audífonos y disfruten de este relato. Crónicas de Medianoche. «94 años tenía mi abuela cuando nos enteramos de aquella triste noticia de su muerte. Desde muy niño compartí mucho tiempo con ella, pues vivíamos en la misma casa. En su testamento especificó claramente que aquella casa quedaba a mi nombre, pero que por respeto a ella se debía conservar los cuadros y muebles y se debían dejar donde estaban. De niño siempre iba al segundo piso a llevarle algo de comer. Cuando estaba ella enferma siempre la cuidaba, pero pasaba por aquel pasillo siempre mirando al suelo, para no tener que ver el horrible cuadro colgado en la pared. Era el cuadro de una anciana de mirada penetrante, inquietante, era incluso perturbador. Un día como cualquier otro, me levanté a preparar mi desayuno, y hubo algo en aquel cuadro. La anciana veía a la nada como con una mirada tétrica. Era como si hubiese cambiado la expresión normal de su rostro. Parecía como frunciendo el ceño, como intentando ver algo a lo lejos. Era sumamente inquietante. En medio de mi embeleso, solo reaccioné instintivamente, tapando aquella pintura con una sábana encima. Esta quedó colgando de tal forma que lo cubría todo. Durante todo el día me pasé por el pasillo sin tener que ver ese rostro mirándome, y la verdad es que por primera vez en años sentía al menos un poco de alivio. Al caer la noche, pude escuchar un ruido muy sigiloso. Sabía que venía del pasillo. Sin embargo, la curiosidad me pudo más y decidí salir a ver de dónde provenía aquel ruido. Pude notar que la sábana se había caído. Mi corazón dio un vuelco. Ahora aquel desdichado rostro me estaba sonriendo. Lo hacía de una forma macabra, mostrando sus malgastados y amarillentos dientes, y sus prominentes arrugas ahora se dibujaban más en su rostro, debido a aquella horrible mueca que estaba haciendo. Realmente no sabía por qué mi abuela había querido tanto ese cuadro, y aún me intrigaba más que ella no lo encontrara horrible. Fue un martes por la mañana. Casi me da un infarto por algo que llegué a ver. Estaba desayunando, me encontraba tranquilo revisando mi celular y comiendo huevos con tocino, al momento que noté una cabeza asomándose por el extremo de la puerta para verme. Pegué un grito. Sentí un vacío en el estómago y al mismo tiempo me levanté de la mesa y mi celular cayó al suelo. Mi cerebro producía epinefrina como loco y esto me tenía totalmente alerta. Pude ver que la cabeza se escondió súbitamente. Recogí mi teléfono por si debía llamar a la policía y sigilosamente, pero en estado de alerta, salí al pasillo a ver qué era lo que había pasado. Mi corazón latía a 1000. Sentía sudor frío en mi espalda y mis ojos estaban tan abiertos que ya estaban secos debido a la falta de parpadeo. Asomé lentamente mi cabeza, pero no vi nada.
Nada aparte de aquella tétrica pintura. Eso sí, pude notar que nuevamente había cambiado la expresión de su rostro. Estaba muy seria, y es que no me pregunten por qué, pero yo sabía que aquella cabeza que había visto pertenecía a aquella oscura anciana. Había estirado su cuello para ver lo que yo hacía. ¿Se pueden imaginar esto? Inmediatamente devolví mi cabeza atrás y cerré la puerta con llave. ¿A quién llamas en estos casos? Yo ya solo tenía a mi padre, pero no estaba seguro si molestarle con esto. Podría pensar que yo seguía siendo un niño y francamente tampoco quiero molestarlo con estos temas. Mis amigos solo se burlarían de mí, así que me senté en el piso e intenté buscar alguna explicación lógica a todo esto. Quizás tratando de convencerme que esto solo era producto del pánico y del terror que había experimentado. Siguiendo con los hechos, al día siguiente decidí hacer algo más inteligente. Contraté una empresa de vigilancia para que instalaran 4 cámaras en puntos clave de la casa para registrar cualquier movimiento, con la intención de comprobar si era de donde había salido aquella entidad, e incluso podría comprobar si en verdad el cuadro hacía movimientos extraños. Los 3 días siguientes tuve que salir de la ciudad por temas de trabajo, entonces era la oportunidad perfecta para registrar en video lo que podía suceder en mi ausencia. A mi regreso, entré a la casa y todo estaba tal y como lo había dejado. Incluso el cuadro y las cámaras se encontraban en el lugar. Solo que esta vez ella estaba enojada. Tenía una expresión llena de rabia y de furia. Sus ojos brillaban de odio. Decidí sentarme en mi computadora a revisar lo que habían registrado las cámaras en aquellos días de mi ausencia. El primer día no hubo movimiento alguno, solo fue hasta que cayó la noche. Pude ver claramente cómo la cabeza del cuadro miraba a los lados, quizás revisando si había alguien cerca. Después estiraba su cuello, sus hombros, su torso y finalmente sus piernas, y ciertamente se salía del cuadro. Era una mujer extremadamente alta, era como el doble de mi estatura. Tenía que caminar agachada para no golpearse con el techo. Pero su altura no solo se debía al tamaño de su cuerpo, su cuello era extremadamente largo. Estiraba y estiraba su cuello mientras lentamente recorría todas las habitaciones, como revisando. Cuando finalmente volvió a su lugar, ella cambió el gesto de su rostro al de una sonrisa. A la mañana siguiente pude verla repetir el mismo procedimiento, solo que ahora, después de haber vuelto a su posición normal, empezaba a moverse más. Esta vez la anciana se paseó por toda la casa. Estuvo como buscando algo. De repente comenzó a gritar el nombre de mi abuela mientras lloraba. Esto me dejó con preguntas, pues si la persona del cuadro conocía a mi abuela, eso quiere decir que esta es o fue una persona real. Al regresar al cuadro, su expresión estaba llena de odio, y es la expresión que mantiene actualmente. Fue entonces cuando me harté de toda esta situación. Esta ya era mi casa. Por fin era mi casa, mi lugar de descanso. No iba a permitir que nadie me dañara esto. Entonces ahí mismo decidí ir por ese horrible cuadro y deshacerme de él. Lleno de valor, subí corriendo las escaleras al 2.º piso. Me paré enfrente del cuadro y me dispuse a bajar el cuadro de la pared. Pero justo cuando lo retiraba del clavo, la anciana sacó sus brazos a través del cuadro y comenzó a ahorcarme. Sus dedos se clavaban en mi cuello a la par que me quitaban el aire. Me estaba matando. No podía respirar. Forcejeé tanto hasta que logré liberarme y acto seguido arrojé el cuadro lejos.
La anciana regresó sus brazos dentro del cuadro y ahora sacó su cabeza para mirarme con odio. Bajé las escaleras corriendo. Decidí salir de aquel espantoso lugar, por lo que me dirigí a la puerta principal. Aún me encontraba recuperando el aire, y mientras sobaba mi maltrecho cuello con la otra mano, me cercioraba de que tuviese mi celular conmigo. Salí de la casa e inmediatamente llamé a mi padre para contarle lo que me había sucedido. Sabía que no me iba a creer, pensaría que me había drogado, pero no fue así. Hijo, ese cuadro, la anciana de ese cuadro, era tu bisabuela, dijo mi padre. ¿Mi bisabuela? Eso no importa ahora. ¿No escuchaste lo que te dije? Lo sé, es que ella murió de una manera peculiar. Ella sufría de una depresión horrible. Un día no pudo más con su soledad y se ahorcó. Esa noticia me impactó. Que mi bisabuela se ahorcara era algo extraño, pero ella había intentado matarme y me costaba explicarle a mi padre lo que me había sucedido. Lo raro de ese cuadro, hijo, fue que lo pintó tu abuela, el mismo día en que tu bisabuela se ahorcó, exactamente antes de que lo hiciera. Bueno, fue una petición de tu bisabuela que ella lo pintara, pues según ella, a través de ese cuadro la cuidaría de cualquier persona que le quisiera hacer daño. Muy confundido y sin saber qué hacer, colgué el teléfono. Creo que no quería saber más de ello, pues era muy aterrador. Decidí ingresar nuevamente a casa y, cueste lo que me cueste, deshacerme del cuadro. Sabía que no podría botarlo, pues podría perder mi herencia, pero sí podría encerrarlo en el sótano. Así que corrí al pasillo con rapidez, pero el cuadro ya estaba vacío. El rostro de mi bisabuela no estaba. Sentí en ese momento una respiración helada en mi espalda. Supe que ella se encontraba detrás de mí. La anciana, extremadamente alta, el ángel protector de mi abuela, me miró unos segundos con esos ojos llenos de odio, llenos de maldad, inyectados de venganza. Ese cuadro veía y sabía todo. Estoy seguro de que vio cómo yo le daba sopa a mi abuela. Y no solo eso, vio cómo día tras día yo envenenaba aquella sopa. Ella pudo ver cómo yo, en medio de su agonía, ignoraba aquellos últimos gritos de auxilio. Ella sabía quién era el responsable de la muerte de mi abuela, e incluso puede que mi abuela lo sospechara. Existía alguna probabilidad que esa sea la razón por la cual ella demandó en aquel documento de herencia a que se mantuviese aquel cuadro en su lugar. La anciana comenzó a ahorcarme. Sentí que mi respiración se cortaba. Estaba tan cerca de mí que podía sentir su putrefacta respiración sobre mi rostro. Se escucharon unos pasos en la casa. Se acercaban ágilmente por las escaleras. Aquel espectro me soltó y velozmente regresó al cuadro para volver a congelar su expresión, no sin antes llenar de odio aquel asqueroso y decrépito rostro. Era mi padre que llegaba a la casa. Al saber lo que me había sucedido y al ver que yo no contestaba sus llamadas, había decidido ir a ver qué sucedía. Y sí, vivir a unas pocas cuadras me había salvado la vida. Le pedí que tomara el cuadro y lo guardara en el sótano, y así lo hizo. Nunca más volví a entrar al sótano, e incluso años después de estos sucesos, aún puedo escuchar por la noche el ruido de la manija del sótano siendo forzada en vano, como si alguien quisiera salir de ahí. ¡Ja! Pobre vieja decrépita.